La respuesta aquí va. ¿Cómo saben si es el Espíritu Santo o solo ustedes? La respuesta: dejen de preocuparse. No se preocupen. No mediten eso. No lo analicen. Dejen de preocuparse. Sigan adelante con fe en el Señor Jesucristo. Sean un buen jovencito, sean una buena jovencita. Honren a sus convenios. Guarden los mandamientos y les prometo en el nombre del Señor Jesucristo que sus pasos serán guiados. Al ustedes abrir sus bocas, serán llenas. Ustedes estarán en el lugar correcto, en el momento correcto, y la mayoría de las veces no tendrán ni la menor idea de cómo llegaron ahí. Entonces, dejen de preocuparse. ¿Respuesta correcta? ¿Listo? Bueno. Experiencia número 1. Tenía 40 años de edad y era presidente de estaca en Fayetteville, Arkansas. En esos días teníamos conferencias regionales. Conferencias regionales involucraban a varias estacas. Siempre había un miembro de la primera presidencia o el quórum de los 12 apóstoles que presidía, y estaban ahí para una reunión de capacidad de líderes el sábado 4 horas y luego el domingo en un lugar muy muy grande se reunían todas las estacas. Teníamos una de estas reuniones en Joplin, Missouri, y presidía el elder Boyd K. Packer. Antes de la reunión de líderes, había un almuerzo, donde todos los presidentes de estaca fueron invitados para que podamos hablar con el presidente Packer, contarle los desafíos que estábamos teniendo en nuestras propias estacas. Al comienzo del almuerzo, el elder Packer invitó a cada uno de los presidentes de estaca que se presenten. Entonces, fuimos así y llegué y dije, soy David Bednar, vivo en Fayetteville, Arkansas, y ta. Y dije, elder Packer, seguro que usted no se recuerda, pero en 1972 yo era un misionero en el sur de Alemania. Usted estaba viajando de Berchtesgaden a Múnich para tomar un avión para volar a Berlín, para cumplir una asignación. Su avión no pudo salir por la niebla en Múnich. Y luego el elder Packer me dijo, y de repente me cortó. Y me dijo, y presidente Bednar, ¿se recuerda usted que usted y su compañero nos vinieron a buscar al aeropuerto y buscaron a mi esposa y a mí? Nos llevaron a la casa de la misión porque el presidente Peterson no estaba, estaba de viaje. La hermana Packer hizo una cena, hizo la cena, tuvimos esa comida, nos sentamos ahí, charlamos un rato, y luego usted, porque no nos podía poner en un avión, nos llevó a la estación de tren, el que salía a la medianoche, nos hizo lo mejor posible, y luego nos mandó de camino. Me dijo, ¿se recuerda eso, presidente Bednar? Le dije, elder Packer, recuerdo haberlo buscado del aeropuerto. Y déjenme que que les diga lo que recuerdo de eso. Estaba trabajando en la oficina, sonó el teléfono. Dije, hola, habla elder Bednar. Él dijo, hola, habla elder Packer. Pensé, teníamos 250 misioneros en la misión. Elder Packer, ¿dónde está él? Y él dijo, ese es el elder Packer de Salt Lake City. Dije, es el elder Packer. Él era el miembro del quórum de los 12 más joven. Tenía 2 años de servicio. Mi compañero y yo salimos al aeropuerto y lo fuimos a buscar. Recuerdo que lo buscamos. Recuerdo que no podemos ponerlo en un avión, así que lo llevamos al tren. Y elder Packer, eso es todo lo que recuerdo. Él luego me dijo esta historia. ¿Recuerda usted que justo antes de salir nuestro tren, en la estación de trenes, usted me dio 20 marcos alemanes? Y dije, no recuerdo eso. ¿Seguro que yo le di 20 marcos? Era mucho dinero. Y dijo, usted estaba preocupado que al viajar por la noche tuviésemos hambre y no tuviésemos dinero alemán, entonces me dio 20 marcos. Dije, no recuerdo eso. Y dijo, bueno, nuestro tren viajó a Berlín sin problema mientras estábamos en Alemania Occidental. En ese momento, Alemania estaba dividido en 2 segmentos, occidental y oriental. La oriental era
comunista. Cuando llegaron a la frontera, justo antes de entrar a Alemania Oriental, los oficiales entraron y empezaron a checar los pasaportes de todas las personas. Elder Packer estaba bien con su pasaporte. La hermana Packer tenía un pasaporte de 3 años que había sido extendido para llegar a ser 5 años. Y este gobierno no estaba aceptando esos pasaportes de tal manera. Elder Packer no hablaba alemán. El oficial no hablaba inglés. Si escucha cómo el Elder Packer describe a ese hombre, dice que es una persona hosta, gruñona y más malvada que él ha conocido. Él dijo, realmente la confrontación estaba escalando y pensé que iba a tener un triste final. Se rehusaban a reconocer el pasaporte de mi esposa y yo no sabía qué hacer. Él dijo, entonces, de mi bolsillo saqué esos 20 marcos que usted me había dado, los saqué, los puse en mi pasaporte y el pasaporte de la hermana Packer, se lo di al oficial, él fue, volvió, los marcos no estaban y se nos permitió que viajemos a Alemania Oriental. Eso no es un soborno, fue un intercambio justo. Cuando el Elder Packer llegó a Berlín, un líder del sacerdocio los recibió, y ese líder trabajaba para el gobierno de Estados Unidos. No sé si trabajaba para el FBI o para cuál de los departamentos, pero sabía lo que estaba sucediendo en Alemania Oriental. Luego de que el Elder Packer y la hermana Packer fueron buscados en la estación de trenes, el Elder Packer comentó rápidamente lo que había sucedido en la frontera. Este líder de sacerdocio, quien trabajaba para los Estados Unidos, se asustó y dijo a Elder Packer, no puedo explicar cómo usted pudo pasar en la frontera con el pasaporte de su esposa. Y dijo, Elder Packer, ¿qué quiere decir? El gobierno por los últimos meses ha hecho un gran problema con las personas que tienen pasaporte de 3 años que fueron extendidos a 5 y han sacado a las personas del tren cuando llegan a Alemania Oriental. Y ahí se dio cuenta el Elder Packer lo serio que había sido esa situación. Él dijo, podría ver este hombre tratando de bajar a mi esposa del tren. No hubiese dejado que eso suceda. Y luego él se dio cuenta de la situación en la que había estado. Ahora, varios años después, no tenía ni la menor idea que eso había sucedido. Hasta 20 años después, en 1992, cuando era un presidente estaca de 40 años y estaba participando en una conferencia regional donde el Elder Packer presidía. El presidente Packer, del Quórum de los 12, vino a BYU, Idaho, cuando yo era presidente y rector ahí. Él dio el discurso, se llamaba el billete de 20 marcos. Él contó desde su punto de vista esa historia, y al enseñar el principio, nunca olvidaré cómo lo dijo y las palabras que usó. Él dijo, todo lo que tienen que saber en cuanto a vivir el Evangelio y responder a las impresiones del Espíritu Santo es evidencia en un misionero de 20 años que me dio a mí ese billete de 20 marcos sin ninguna idea por qué lo hacía. Él dijo, si aprenden esa lección, vivirán el Evangelio, criarán a sus familias, responderán a sus enseñanzas y recibirán felicidad en la vida mortal. Dejen que eso penetre. No tenía ni la menor idea por qué le había dado esos 20 marcos. Pensé que se lo daba porque iban a tener hambre, pero en la retrospectiva, con la ventaja de poder saber lo que sucedió, ¿fue eso una impresión espiritual darle esos 20 marcos?
¿Fue un susurro del Espíritu? Seguro. Dios podía ver el principio y el fin, y sabiendo que este miembro del Quórum de los 12 necesitaba esa asistencia, yo estaba ahí en el lugar justo, en el momento correcto. Realmente quería ser un jovencito, un buen jovencito. Estaba tratando de hacer lo mejor posible. No recibí un correo electrónico o un mensaje de texto de Moroni que les decía, dale 20 marcos porque lo van a necesitar en la frontera. No escuché una trompeta. No le podía decir en ese momento que fue una impresión espiritual. De alguna manera, en la cultura de la iglesia, no en la doctrina, pero en la cultura de la iglesia, hemos llegado a creer que para que yo sepa en ese momento que es una impresión espiritual, debo recibir la impresión para que me pueda guiar, para saber lo que tengo que hacer. Y a menos que reciba esa impresión, no puedo seguir adelante, porque no voy a saber qué hacer. Ahora, elders y hermanas, de vez en cuando recibirán una impresión que guiará y sabrán antes de los hechos. Pero la mayoría de las veces de las impresiones y revelaciones que ustedes reciban vendrán en el curso cuando ustedes están siendo un buen jovencito o una buena jovencita, honrando los convenios, guardando los mandamientos, y llegar a ser un instrumento en las manos de Dios, y Él los tomará y los llevará donde deben estar, para poder hacer lo que Él quiere que hagan, y la mayoría de las veces no van a saber qué está sucediendo.